Bienvenidos a Semanario Judicial. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le presentaré un resumen de la información más destacada del Poder Judicial de la Federación que se generó a lo largo de la semana. Saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. Por violaciones al proceso legislativo, la Corte invalidó la ley para combatir prácticas indebidas en la contratación de publicidad. La Suprema Corte ha emitido sentencias que protegen el derecho a la identidad de género. La ministra presidenta Norma Lucía Piña llamó a los juzgadores a honrar la Constitución, emitiendo sentencias protectoras del medio ambiente. El nuevo sistema de justicia civil y familiar privilegia la oralidad y la igualdad procesal entre las partes. El Pleno de la Suprema Corte resolvió una controversia en la que se pedía invalidar una ley que buscaba combatir prácticas indebidas en la contratación de publicidad. Por mayoría de votos, el Pleno de la Corte declaró inconstitucional el decreto por el que se expidió la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en materia de contratación de publicidad. Esto, pues identificaron diversas violaciones en el proceso legislativo. El proyecto de decreto fue discutido y aprobado un día en el seno del Pleno de la Cámara de Senadores y al siguiente día ocurrió lo propio en la Cámara de Diputados. La celeridad de mérito tuvo impactos en la deliberación y aprobación del proyecto, toda vez que provocó diversas irregularidades que afectaron la participación de los integrantes de las comisiones, juntas directivas y los propios legisladores en el estudio, toma de decisión, preparación, discusión y aprobación del decreto cuestionado. Tanto en la Cámara de Senadores como en los de Diputados, de las constancias se advierte que se sometió a discusión de los legisladores el dictamen de la ley impugnada sin que estos tuvieran conocimiento del mismo ni tiempo para analizarlo. Al resolver una controversia constitucional, la mayoría de ministras y ministros consideró que el procedimiento legislativo no respetó el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas en condiciones de libertad e igualdad, ni culminó con la correcta aplicación de las reglas de votación, y hubo afectación a la publicidad del propio proceso. El incumplimiento del plazo para que sus respectivos miembros impusieran del contenido del dictamen legislativo para discutirlo y votarlo. Quienes votaron en contra consideraron que, si bien hubo vicios en el proceso, no eran determinantes para invalidar la norma. Las y los legisladores tuvieron pleno conocimiento de la iniciativa, de los proyectos de dictamen y de los propios dictámenes. Se pronunciaron, discutieron, debatieron. En otro asunto resuelto en esta sesión, el Pleno determinó que había imposibilidad de restituir unas tierras ejidales que afectó el gobierno de Baja California para la construcción de una carretera y un centro turístico, razón por la que deberá realizarse el pago de las tierras al ejido. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Esta semana el Pleno de la Corte también declaró inconstitucional que la Ley de Salud de Hidalgo dispusiera que en los hospitales del Estado habría traductores solamente para hablantes de 6 lenguas indígenas. Se estima que la norma impugnada resulta subinclusiva al garantizar el derecho a un traductor en el ámbito médico exclusivamente señalado para las lenguas que se señalan en el artículo impugnado. Además, invalidó disposiciones de la Ley de Educación de Durango por falta de consulta previa a personas con discapacidad. En el caso, el precepto legal impugnado repercute en la forma en que ese grupo de personas puede participar del servicio público de educación, ya que prevé el ajuste de los programas para integrarlos de manera efectiva a todos los niveles del sistema educativo estatal. En la sesión del martes de la Ley de Expropiación para Nayarit, invalidó porciones que impactaban en el derecho a la propiedad de personas con discapacidad. El Congreso local no cumplió con su deber de llevar a cabo una consulta previa a las personas con discapacidad
a pesar de que las disposiciones combatidas sí son susceptibles de incidir en sus derechos humanos. También determinó la inconstitucionalidad de la porción que establecía como causa de utilidad pública para expropiación la prevención de cualquier tipo de alteración de la paz pública, la tranquilidad o seguridad sociales. En esta sesión, el Pleno declaró inválidas disposiciones de la Ley de Víctimas y del Instituto de Defensoría Pública, ambas de Quintana Roo, que incorporaban la figura de personas traductoras y lineamientos sobre la defensa de derechos de las víctimas, en específico a personas indígenas y a personas con discapacidad. Esto porque el Congreso del Estado no realizó consulta previa. Por su parte, la segunda sala de la Corte resolvió asuntos en materia fiscal y laboral. La segunda sala de la Corte validó que la Ley General de Mejora Regulatoria no se aplica a la materia fiscal. Explicó que esa exclusión obedece a una política de Estado que no disminuye su rectoría económica, pues las contribuciones son necesarias para financiar el gasto público. Por otra parte, reafirmó que el Servicio de Administración Tributaria no invade la competencia de la Federación en materia de regulación de comercio al emitir disposiciones sobre las características de los comprobantes fiscales digitales que amparan la legalidad del transporte de mercancías. En otro asunto, la sala determinó que, si un inmueble es embargado por sentencia laboral, la inscripción del embargo ante el registro público de la propiedad debe ser gratuita. Argumentó que la Ley Federal del Trabajo reconoce el principio de gratuidad en materia de justicia laboral, al establecer que los gastos u obligaciones generados con motivo de una sentencia favorable al trabajador no deben generarle cargos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. En el marco del mes de la lucha por los derechos de las personas de la diversidad sexual, recordamos una sentencia del Pleno de la Suprema Corte en la que declaró inválido el artículo 875, fracción segunda, del Código Civil del Estado de Puebla por ser contrario a la Constitución Federal, pues exigía tener 18 años cumplidos para solicitar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento, lo que violaba el derecho a la identidad de género de las infancias y adolescencias trans. En la sentencia, el Pleno ordenó al Congreso de Puebla reformar el artículo en cuestión para que se garantice la protección de niñas, niños y adolescentes conforme a su interés superior, con el fin de que puedan ejercer su derecho a la identidad de género autopercibida. El procedimiento deberá ser ágil, expedito y gratuito, basado en el consentimiento libre e informado. Debe realizarse a través de tutores o de un representante legal. Debe ser confidencial y el cambio no debe alterar la titularidad de derechos y obligaciones jurídicas contraídas previamente. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemoró esta semana, la ministra presidenta del Poder Judicial de la Federación hizo un llamado a promover sentencias que protejan este derecho humano. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, llamó a las personas impartidoras de justicia a honrar la Constitución con sentencias protectoras del medio ambiente. Porque si los jueces tenemos la obligación constitucional de proteger la vida, la salud, el acceso al agua segura y suficiente, a una alimentación adecuada, a una vida digna, a un futuro sustentable, tenemos entonces inevitablemente que proteger a la naturaleza y sus servicios ambientales. Honremos a nuestro país garantizando en igualdad los derechos fundamentales de todas las personas, protegiendo para ello a la naturaleza y al medio ambiente. En ceremonia conmemorativa del Día Mundial del Medio Ambiente, la ministra presidenta destacó el valor de ejercer el derecho de acceso a la información sobre las acciones que impactan en la naturaleza para tomar mejores decisiones. Sabemos que no se podrá tener una vida digna, con libertad de opciones y seguridad, en un mundo amenazado por la contaminación y el cambio climático. Por eso, debemos pensar siempre con equidad intergeneracional. En el marco de la ley, habremos de nivelar las asimetrías en el acceso a los recursos naturales y los costos de la contaminación y el cambio climático, que afectan, sobre todo, desproporcionadamente a las personas más vulnerables.
David Boyd, relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a un medio ambiente sano, subrayó que el Estado mexicano tiene el reto de proteger a activistas y defensores de derechos, así como garantizar ese derecho en el desarrollo de megaobras. Las cortes emiten órdenes, pero el gobierno no los aplica, no le dan seguimiento y lamento tener que comentar este tema de México, y hablo específicamente del Tren de Maya. El gobierno tiene que respetar los derechos humanos, el derecho al ambiente, y la Suprema Corte de Justicia ha hecho un trabajo ejemplar. José Sarucán, extitular de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, integrante del Colegio Nacional, llamó a actuar de inmediato para frenar los daños a los ecosistemas. No le hacemos caso al hecho de que somos la palanca más importante para el cambio ambiental en el planeta. Reconoció los esfuerzos del Poder Judicial Federal para capacitar de manera constante a las personas impartidoras de justicia respecto del derecho a un medio ambiente sano. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La primera sala de la Corte determinó que el interés legítimo en el juicio de amparo indirecto en materia ambiental se acredita con la sola existencia de un vínculo entre quien alega ser titular del derecho y los servicios ambientales que presta el ecosistema presuntamente vulnerado. Vínculo que surge cuando la parte quejosa demuestra habitar o utilizar la zona adyacente en la que impactan los servicios ambientales que prestan los ecosistemas y que benefician al ser humano y al propio medio ambiente, sin necesidad de demostrar que el daño al medio ambiente exista atendiendo al principio de precaución referido, pues el posible daño debe constituir el fondo del juicio. Dicho interés en juicios ambientales se rige por la obligación del Estado de fomentar la participación ciudadana en la protección del medio ambiente y de crear entornos propicios para este fin, motivo por el cual el análisis de los servicios ambientales debe ser bajo el principio de precaución. Es decir, el hecho de no aportar pruebas científicas no implica que un determinado ecosistema no brinde un servicio ambiental. Vamos a una pausa y continuamos con más aquí en Semanario Judicial. Al regresar, la Defensoría Pública Federal se compromete a contribuir a la consolidación del nuevo sistema de justicia laboral. La Procuraduría Federal de la Defensa de Trabajo conmemoró su 94 aniversario, ocasión que sirvió para reflexionar en torno a la implementación de la reforma laboral. La reforma laboral es uno de los pactos sociales más importantes y una apuesta decidida de progreso y desarrollo para mejorar la calidad de vida de los trabajadores del país, sostuvo la directora del Instituto Federal de Defensoría Pública, magistrada Taisia Cruz Parcero, durante la conmemoración del 94 aniversario de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Afirmó que como sociedad tenemos que aspirar y exigir que las personas se desarrollen laboralmente en condiciones de libertad, seguridad y dignidad. Refrendo aquí el compromiso de la Judicatura Federal de esta Defensoría para responder al reto que nos plantea la reforma y de hacerlo con los más altos estándares de calidad, así como de fortalecer la colaboración con Profedet para seguir actuando por los trabajadores y las trabajadoras de México. En el acto, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, afirmó que el Poder Judicial ha sido fundamental en la implementación y desarrollo de la reforma laboral y que desde hace más de 4 años se ha colaborado para hacer realidad la defensa de los derechos de los trabajadores. La Procuraduría, de la mano de la Defensoría Pública, del Poder Judicial, hoy son pilares fundamentales para hacer realmente un mercado laboral más justo. En el patio central del Palacio Postal, la titular de la Profedet, Selene Cruz Alcalá, informó que se han recuperado
7,000 millones de pesos en beneficio de los trabajadores, con el abatimiento del 50% de los juicios. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. El Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer el acuerdo del Pleno que reforma, adiciona y deroga disposiciones relacionadas con la reestructuración de las áreas administrativas incorporadas a la Secretaría General de la Presidencia, entre las que se encuentran la Coordinación General de Planeación Institucional, las unidades para la consolidación del nuevo sistema de justicia penal y para la implementación de la reforma en justicia laboral, la Unidad de Prevención y Combate a la Violencia Laboral y al Acoso Sexual, entre otras. Las modificaciones precisan los requisitos que deben cumplir las o los titulares de las distintas coordinaciones y unidades, así como las tareas que deben desempeñar para el adecuado funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal. En el caso de la Unidad de Prevención y Combate a la Violencia Laboral y al Acoso Sexual, además de orientar a las víctimas en la presentación de quejas y acompañarlas bajo un enfoque de justicia restaurativa, llevará a cabo una encuesta anual entre todo el personal del Consejo con el fin de elaborar programas que ayuden a mejorar el ambiente laboral. Especialistas destacaron algunas sentencias de la Suprema Corte para garantizar el derecho de acceso a la información. En el taller de argumentación jurídica 2023 que organizó el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, la abogada constitucionalista Guadalupe Itziguari Hurtado habló del papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el derecho de acceso a la información pública. Gracias a los criterios que ha tenido el Poder Judicial de la Federación, que es lo que nos convoca el día de hoy, se ha podido expandir el derecho y la interpretación del mismo en beneficio de los ciudadanos. Destacó que los primeros criterios que emitió la Suprema Corte y en general el Poder Judicial de la Federación no fueron muy favorables para los ciudadanos porque no se habían desarrollado normativamente el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Explicó que fue a partir de la reforma al artículo 6º constitucional, realizada en julio de 2007, cuando se establecieron principios importantes en materia de transparencia que favorecieron el desarrollo jurisprudencial del máximo tribunal de nuestro país. Lo importante, digamos, o lo trascendental de esta reforma es que se establece que todas las personas tenemos el derecho, la oportunidad de solicitar la información sin la necesidad de acreditar algún tipo de interés. Se habla de los principios que rigen a la materia ya de manera constitucional, es decir, la máxima publicidad, la protección de datos, la gratuidad, etcétera. La especialista destacó también el papel que han desarrollado los organismos garantes como el INAI y el Info Ciudad de México para garantizar los derechos mencionados. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. El Pleno Regional en materia civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, estableció que en el juicio sobre pérdida de la patria potestad, fundado en el incumplimiento de proporcionar alimentos a un menor de edad, debe estimarse de litis abierta, lo que implica que se podrán considerar aspectos y hechos no planteados en la demanda o que se configuraron con posterioridad al inicio del juicio, siempre y cuando se respete el derecho de audiencia de la parte demandada. El órgano jurisdiccional explicó que el interés superior del menor faculta a los juzgadores para armonizar normas y principios siempre que advierta que su aplicación afectaría o obstaculizaría el pleno ejercicio de sus derechos. En estos casos, para conciliar el interés del menor con el derecho de audiencia de la parte demandada, la persona juzgadora estará obligada a hacer del conocimiento de este último la nueva causa o causas advertidas que pudieran llevar a la pérdida de la patria potestad, concediéndole un término razonable para que haga valer lo que estime pertinente. Entró en vigor el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esto es lo que contempla. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, norma que entrará en vigor de manera progresiva a partir de este jueves para estar vigente en su totalidad a más tardar el 1 de abril de 2027. La nueva norma prevé privilegiar la oralidad en los procedimientos civiles y familiares, así como los principios de concentración, continuidad, contradicción e igualdad procesal, entre otros. Asimismo, en los asuntos en los que estén involucradas niñas, niños y adolescentes, además de mujeres, las autoridades deberán actuar y resolver con base en el interés superior de la infancia y con perspectiva de género. También, sin alterar el principio de igualdad procesal, las partes podrán revelar su condición de vulnerabilidad
con el fin de que se realicen ajustes al procedimiento y se supla la deficiencia en sus planteamientos. En el caso de personas indígenas, deberán contar con un intérprete y traductor, así como tomar en cuenta sus usos y costumbres. También contempla la resolución de conflictos a través de medios alternativos, entre otros aspectos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez. Ahora vamos con mi compañero Jesús Daza, quien nos da cuenta de los últimos criterios publicados en el Semanario Judicial. En esta semana, en el Semanario Judicial de la Federación, se publicaron 68 criterios relevantes de la Suprema Corte, plenos regionales y tribunales colegiados de circuito. En el caso de la Suprema Corte, se publicaron 2 criterios, uno de primera sala y uno de la segunda sala. En el caso de la primera sala, se publicó una jurisprudencia en materia penal que lleva por rubro principio de imparcialidad judicial en el sistema penal acusatorio. No se vulnera cuando un mismo juez de control emite una orden de cateo y posteriormente dicta un auto de vinculación a proceso derivado de los hechos de la misma investigación. Por su parte, la segunda sala emitió una jurisprudencia sobre legitimación para interponer el recurso de revisión en el juicio de amparo. Legitimación que tiene la autoridad emisora de la norma general cuando impugna la resolución que concede la suspensión definitiva contra su aplicación, efectos o consecuencias. De plenos regionales se publican 9 criterios sobre competencia, embargo mercantil, laudos incongruentes, prueba indiciaria y recurso de queja. Mientras que de tribunales colegiados de circuito se difundieron 57 criterios en temas relacionados con elección del régimen de pensiones, prima dominical, contratos de seguros y bloqueo de cuentas bancarias, entre otros temas. En un momento continuamos con más información en Semanario Judicial. Más adelante, confirman amonestación pública al presidente de la República por no retirar mensajes de contenido electoral. Esta semana se llevó a cabo una ceremonia con motivo del 17º aniversario del Canal del Poder Judicial de la Federación, ceremonia a la que asistió en representación de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, el ministro Luis María Aguilar. En el evento, el director del canal, Ernesto Velázquez, reconoció la labor que desempeñan los trabajadores del canal, misma que permite difundir el trabajo de la Suprema Corte, de los órganos jurisdiccionales federales, del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral. En esta reunión se reconoció a los fundadores del canal de televisión del Poder Judicial Federal, medio que ha contribuido a la difusión de la cultura de la legalidad y a la promoción del Estado de Derecho. Esta semana, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió asuntos relacionados con los pasados comicios en el Estado de México. Por mayoría de votos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la amonestación pública que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE impuso al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por incumplir con lo ordenado en una medida cautelar. Esto ante la omisión de eliminar los extractos de la conferencia mañanera del pasado 27 de marzo, en la que el titular del Ejecutivo Federal instó a no votar por partidos de oposición en lo que llamó el Plan C. Contrario a lo que afirma quien recurre, no se comprobó el cumplimiento de la medida cautelar y, por tanto, sí había un incumplimiento y procedía que la unidad técnica impusiera la medida de apremio, a fin de que se eliminaran los extractos en materia de la medida cautelar. La persona sujeta a la medida cautelar responsable de la conducta infractora fue el titular del Poder Ejecutivo Federal. 2 de los magistrados argumentaron que el presidente de la República no puede ser sujeto de medidas de apremio en ningún asunto y que en todo caso el incumplimiento debió atribuirse a otro funcionario. Considero que debe revocarse la amonestación pública realizada al presidente de la República y, en su caso, imponerse al titular de la Coordinación de Comunicación Social
y vocería del Ejecutivo Federal por ser el responsable de no haber dado cumplimiento a la medida cautelar decretada por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Al final, por mayoría de 4-2, la Sala Superior confirmó la amonestación pública en contra del titular del Ejecutivo Federal. En otros asuntos, el Tribunal Electoral Federal confirmó 3 sentencias del Tribunal Electoral del Estado de México en las que determinó la responsabilidad indirecta del PRI y su entonces precandidata a la gubernatura de esa entidad, Alejandra del Moral. Esto derivado de la participación de 3 presidentes municipales en actos proselitistas de la precandidata en días hábiles. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Con el fin de preservar el derecho humano a un medio ambiente sano, el Juzgado 10º de Distrito, con residencia en Naucalpan de Juárez, concedió la protección de la justicia a vecinos de Gilotzingo, Estado de México, contra la ejecución de un proyecto inmobiliario para la construcción de 20,000 viviendas en la zona natural protegida, conocida como Espíritu Santo. Dicha obra implicaría la tala de 180,000 árboles, lo que traería como consecuencia la destrucción de 288 hectáreas de terrenos forestales, lo que propiciaría una drástica disminución en la captación, infiltración y provisión de agua de calidad, afectando la biodiversidad y agudizando el problema del cambio climático. El juzgador concluyó que el proyecto inmobiliario, identificado como Bosque Diamante, carece de estudio de impacto ambiental, por lo que ordenó revocar todos los permisos concedidos, entre ellos 2 licencias municipales de cambio de uso de suelo e incremento de coeficiente de densidad, una autorización federal de cambio de uso de suelo en terrenos forestales y una autorización local para la construcción de un conjunto urbano. Representantes de los poderes judiciales estatales expusieron ante diputados los obstáculos que enfrentan para implementar el nuevo sistema de justicia civil y familiar. La falta de recursos financieros, humanos y de infraestructura mantienen en riesgo la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, advirtió el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, magistrado Rafael Guerra Álvarez, durante la reunión de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia. Indicó: a la fecha no están aseguradas estas condiciones de igualdad a nivel jurídico, institucional, presupuestal y financiero. Incluso se pone en grave riesgo la autonomía e independencia de los poderes judiciales al condicionarse, limitarse y restringirse el ejercicio de sus facultades orgánicas y jurisdiccionales, lo cual afecta la división de poderes y su independencia constitucional. Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Erasmo González Robledo, respondió que es tarea fundamental alcanzar una justicia para todos los mexicanos, por lo que dijo, en el Congreso están conscientes de que se requiere de la mayor colaboración. Que nos encontramos hoy aquí reunidos con el propósito de escuchar cada una de sus inquietudes y necesidades en relación a la homologación de las normas procesales. Al final, los representantes de los 25 poderes judiciales que acudieron al Palacio Legislativo de San Lázaro entregaron un paquete con el presupuesto sugerido para la implementación del Código Nacional. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Y en los estrenos de la semana le informamos que en la serie documental colombiana Camino a la Reparación se estrena el próximo martes a las 20:30 horas William Aljure, Granada, y el jueves a la misma hora Karen Astrid Manrique Olarte, Tame Arauca. Y el jueves a las 9 de la noche en Ya lo dijo la Corte, el jurista Miguel Carbonell e invitados abordarán el tema alimentos retroactivos demandados por personas adultas mayores. Antes de despedirnos, lo invitamos a continuar en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Lo invitamos el próximo lunes a seguir la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión tienen previsto analizar y en su caso resolver diversos incidentes de inejecución de sentencias de un amparo y un recurso de inconformidad relacionado con el municipio de Mezquitic de Carmona, San Luis Potosí. El Pleno también tiene previsto resolver la próxima semana una acción de inconstitucionalidad en la que piden invalidar un artículo del Código Civil de Baja California Sur que regula el cambio de identidad de género autopercibida.
Así concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.